Hola, me llamo Salomón Velázquez y mi grupo está conformado por Pablo Martínez, Juan Esteban Medina, Nicolás López y Andrés Felipe Pineda. Y lo que ven en pantalla es nuestro personaje que nos representa como grupo. Sin más, empecemos con este video musical y su análisis. Muchas gracias. Hoy que cumplo 25 años y 6 días no entiendo por qué la vida le hizo comer metralla a la aurora y a este corazón. No se juega a los cromos en la escuela y solo encuentro miradas perdidas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que consiga ver el sol? Han borrado la risa de un estudiante. Nunca más sabrá lo que es acariciar. El silencio está gritando en todas partes. ¿Qué le han hecho a la gente? ¿Qué le han hecho a mi ciudad? Y yo que hoy tenía que repartir flores, estoy llorando en Madrid como en Bagdad. Vi a Penélope llorarle a los vagones y no supe qué decirle después de tanto esperar. Y mi patria es la piel que me recubre, mi bandera nunca me llegó a importar. Y si hay Dios, seguro que Él también se hunde al buscar entre recuerdos restos de felicidad. Terrorismo internacional, impacto en la realidad. El impacto que ha tenido el terrorismo en la época ha afectado globalmente tanto las relaciones internacionales como la cultura global en sí. Lo que parecieron eventos que no van a tener gran trascendencia han marcado de manera tanto negativa como positiva nuestra actualidad. De manera positiva, podemos ver en cuanto a la parte cultural cómo nos ha hecho autoevaluarnos. Actualmente, las personas hemos reflexionado en cuanto a lo que pasaba anteriormente en la historia. Hechos como el terrorismo internacional nos han hecho reflexionar en lo que es lo negativo de tener una ideología o una religión radical. Nos han hecho dar cuenta de que nosotros como individuos somos todos diferentes, pero como colectividad nos podemos dar cuenta que todos somos iguales, que no tienen derecho a definirnos por lo que pensamos o por lo que creemos. ¿Esto en qué contribuye? Contribuye en que se han creado grandes grupos sociales. Históricamente, esto se podría ver superficialmente como un daño, pero si lo vemos profundamente, podemos ver cómo en sí, para sanar las heridas, hemos intentado enmendar y aún intentamos enmendar lo ocasionado. Intentamos borrar esas manchas sin olvidar la tristeza que ocasionó. Intentamos dejar el impacto, la reflexión que causan en nosotros estos hechos, para no olvidar que nosotros no podemos acabar con nosotros mismos, porque nosotros somos iguales. Grandes grupos sociales han sido originados gracias a este tipo de reflexiones, ocasionadas por este tipo de sucesos, tal como es los sucesos que ocurren en el terrorismo internacional. En cuanto a la parte negativa, podemos ver también en cultura cómo se creó un estereotipo en diversas culturas. ¿Cómo lo podemos ver? Lo podemos evidenciar en la cultura árabe, ya que en un ejemplo que puede ser el 11 de septiembre en Estados Unidos, las famosas Torres Gemelas. Este lamentable hecho logró que se generalizara toda una cultura. Todos los árabes fueron generalizados y encasillados como grupos terroristas. Individualmente ya no se veían como personas, sino se veían como colectividad en un grupo al cual no pertenecen. Se empezó a asimilar la cultura oriental en cuanto a la parte árabe, se empezó a asimilar con lo que serían los grupos terroristas o los actos terroristas, a tal punto que estas personas eran excluidas
Y de manera internacional, en cuanto a las relaciones internacionales políticamente, se empezó a hacer menos evidente o se empezó a mostrar menos los problemas que poseían estos países, dejando de hacer así visible lo que ellos sufrían, haciéndolos valer por sí mismos ante la problemática que tenían. En conclusión, podemos ver cómo esto ha impactado fuertemente, cómo ha creado grupos sociales, cómo ha hecho autorreflexionar a las personas, pero también hay otra cara de la moneda, y es el otro lado de la conclusión, donde podemos ver cómo no nos vemos como individuos, sino nos vemos en una colectividad, cómo nos dejamos llevar por la política y las personas que la manejan, para así generalizar a las personas y logrando minimizar sus problemas y así dejándolos a un lado. También podemos ver cómo la política influye y cómo ante problemas, la separación o acontecimientos logran un alejamiento entre las relaciones y hacen que muchos países y sus pobladores se perjudiquen. La posición que toma el grupo frente al terrorismo es contraria a esta ideología. El terrorismo en gran medida solo causa dolor y tragedia para los pueblos en los que se vive. Es sabido que detrás de actos que siembran terror se busca un cambio o revolución para mejorar un país o territorio. Pero este método por el cual se busca generar un cambio es de los más erróneos que existe hoy en día. Actualmente estos actos generan tragedias enormes a las personas de aquellos lugares en los que existen estos grupos y en ocasiones también de índole internacional, además de generar un cambio positivo mínimo o incluso nulo. Adicionalmente, cabe decir que desafortunadamente algunos grupos dejan de lado los objetivos revolucionarios y entran de lleno en el mundo criminal. Creemos que, aunque en el pasado logró funcionar la violencia para generar un cambio, es algo que ya no tiene cabida en el mundo actual. La violencia solo genera más violencia. La violencia multiplica la violencia, deja muertos y más muertos. Las sociedades son supuestamente civilizadas, y en una época en que constituciones, declaraciones y tratados proclaman la vigencia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad humana, miran con pánico y gran incertidumbre la posibilidad de ataques en cualquier parte y en cualquier momento. La seguridad no existe. La sorpresa y la poca o incluso nula defensa de las víctimas caracterizan a la violencia terrorista, que precisamente por ello es cobarde y muy difícil de prevenir, con el ánimo y el cálculo de causar el mayor número de posibles muertos. El desprecio por la vida humana, la crueldad y el crimen quieren dominar. Los gobernantes, las policías y los organismos de seguridad se muestran impotentes y desconcertados. Y todo esto no nos deja más que preguntas. ¿Dónde y cuándo tendrá lugar la próxima masacre? ¿Qué quieren esas organizaciones? ¿Para dónde van? ¿La inspiración criminal tiene por móvil único la intolerancia religiosa? ¿O los propósitos religiosos están ligados a un objetivo político? ¿Esa sed de muerte y destrucción busca someter a Occidente? ¿Qué piensan hacer los gobiernos? ¿De dónde viene ese furor del terrorismo, su sangre fría, su capacidad de sorpresa, su crueldad, su arrojo suicida y la cuidadosa planificación de cada acto criminal bajo riguroso secreto? ¿O incluso todo esto cambiará el rumbo de la historia? Nosotros relacionamos la canción con los atentados terroristas que han habido por parte de los grupos insurgentes o los grupos terroristas islámicos que han funcionado y han hecho tantos atentados o tantas masacres a raíz o con la excusa de un discurso racista y un discurso religioso que dice que las potencias occidentales, bien sea Estados Unidos, es un enemigo de Dios y aliado del demonio y es considerado inmoral. Gracias a el atentado que hubo después del 11 de septiembre del 2001, George Bush, el 7 de octubre del mismo año, da la declaración de guerra al terrorismo y Estados Unidos, en alianza con otras naciones, invade militarmente Afganistán. Más adelante, el ataque inicial de Estados Unidos y Gran Bretaña derroca al gobierno talibán y establece un nuevo gobierno afgano manejado por Estados Unidos. Sin embargo, el país sigue en constante enfrentamiento militar entre las Fuerzas Armadas Occidentales y los grupos guerrilleros islámicos. Esta no es la única situación
qué ha pasado con este grupo paramilitar o con estos grupos armados revolucionarios o que están en contra del gobierno, que al final terminan generando más muerte, más guerras, más muerte a gente inocente, más muerte a soldados como guerrilleros. Y no ha sido no ha sido como el único ataque al mundo occidental, sino que también se han visto ataques en Europa, en España, el 11 de marzo del 2004, conocido como 11M. Fueron ataques terroristas en 4 trenes de la red de cercanías de Madrid, de la red de trenes de cercanías de Madrid, llevado pues, por terroristas yihadistas. Fueron 10 explosiones casi simultáneas en 4 trenes entre las 7:36 y las 7:40 de la tarde, que dejaron 191 personas muertas. A su vez, en el 2009, el 8 de diciembre del 2009, Al Qaeda tomó en secuestro a 3 españoles muy importantes de nombre Albert Vilalta, Alicia Gámez y Roque Pascual. Y todo esto termina siendo más muerte y más desolación en los pueblos. La gente que antes iba en las calles caminando, la gente que antes iba llenando las calles, ahora ya ni su voz se escucha, porque eso es lo que trae los enfrentamientos entre el terrorismo y el gobierno. Trae una guerra, y la guerra lo único que trae es destrucción. Jueves 7:36 se titula la canción compuesta por el cantautor español Marwan. En pocas palabras, se podría decir que esta canción muestra una perspectiva testimonial del espectador sobre el terrorismo internacional tan inmerso en el mundo durante los últimos años. Precisamente, en la letra de la canción aparecen 2 sucesos específicos: el ataque terrorista del 19 de agosto del 2003 en Bagdad, en el cual murieron 22 personas, y el ataque terrorista del 11 de marzo del 2004, en Madrid, perpetrado en algunos trenes de la ciudad a las 7:36 am, el cual es al que más se refiere. Esta es una canción que nos hace reflexionar sobre la capacidad destructiva del hombre, nos mueve a cuestionarse, y por eso Marwan deja 2 preguntas tan simples pero tan llenas de contenido. ¿Qué le han hecho a la gente? ¿Qué le han hecho a mi ciudad? Sinceramente, cada muerte duele y cada atentado es repugnante. La base del terrorismo y sus simpatizantes ha sido el odio y lo será siempre. El pensamiento de unos no les da el derecho a acabar con el de otros, y es ahí donde la voluntad de odio de algunos genera lo que Marwan expone. No se juega a los cromos en la escuela y solo encuentro miradas perdidas. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que consiga ver el sol? Esta es una manera de mostrar la tristeza y melancolía que deja cada ataque, cada atentado. En conclusión, esta es una canción que se puede adecuar a cualquier tipo de acto terrorista. Con un lenguaje poético, este cantautor expone el dolor de las víctimas y sus familiares y amigos. Ante el terrorismo, el mundo debe poner todos los medios para combatirlo. El arte, como esta pieza, es uno de ellos.